Guatemala y que nosotros, nuestros hijos y toda la población tenga una Guatemala mejor. Muchísimas gracias a todos ustedes. A continuación, daremos paso al segundo panel de discusión con los candidatos a diputados. El tema es: ¿cuál es la agenda del Congreso para modernizar la legislación en Guatemala a fin de asegurar los empleos formales a nivel nacional? Este panel estará moderado por don Germán Girón. Él es máster en Business Administration con una especialización en finanzas en la Universidad de Texas de Austin y también tiene una licenciatura en Administración de Negocios con especialización en Mercadeo en la Universidad de Luisiana. Es gerente general de Seguros y Finanzas El Roble. En su carrera profesional ha sido asistente de la Dirección Corporativa de Grupo Financiero Banco Industrial, ha ocupado la gerencia general de Contécnica de Bicredit y la gerencia de Mercadeo de Valores, ha sido presidente de CACIF y presidente de la Cámara de Finanzas. Damos la bienvenida entonces a don Germán Girón. Bienvenido, don Germán. Y quiero invitar, por favor, al señor Manuel Eduardo Conde Orellana, del partido PAN, al señor Rafael Alberto Lobos Madrid, del partido Vamos, a Samuel Pérez, del partido Movimiento Semilla, a Felipe Alejos, del partido Todos, a Rodolfo Neutze, de Creo, y a Luis Alfonso Rosales, del partido Valor. Adelante, por favor. Sean todos bienvenidos y dejamos entonces en el uso de la palabra al moderador, don Germán Girón. Buenas tardes y bienvenidos sean todos. Realmente es un gusto poder participar este día en este panel. Tuvimos la grata oportunidad de escuchar a candidatos vicepresidenciables de diferentes partidos y ahora tenemos la oportunidad de estar con personas que participan en la contienda para ser diputados, legisladores de nuestro país. Quiero darle una bienvenida a todos ustedes y a quienes nos acompañan en el escenario el día de hoy. No sé si el orden lo tengo correcto, pero el señor Manuel Eduardo Conde Orellana, del partido PAN, él es candidato a diputado por el PAN, es abogado constitucionalista, experto en la resolución de conflictos, ha fungido como secretario general de la presidencia, así como primer presidente de la Comisión de Paz del Gobierno de la República. El licenciado Conde fue diputado al Parlamento Centroamericano del 91 al 96, diputado al Congreso de la República del 2016 al 20, ha sido docente universitario, consultor político internacional y secretario general del Partido de Avanzada Nacional PAN, y actualmente es candidato a diputado por el Listado Nacional en la primera casilla. Segundo participante en el panel es el señor Rafael Alberto Lobos Madrid. Él es candidato a diputado por el partido Vamos. Es abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Magister Artium en Ciencia Política, con especialización en Desarrollo Económico y Social, egresado de la Universidad Mariano Gálvez, con 31 años de ejercicio profesional. Fungió como viceministro laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de octubre de 2016 a enero del 2008. Como tercer participante nos acompaña el señor Samuel Pérez Álvarez, que es candidato a diputado del partido Movimiento Semilla. Él es economista y cuenta con un pensum cerrado en la maestría de Administración Pública, es profesor e investigador y secretario general del partido. Nos acompaña también el señor Felipe Alejos, él es candidato a diputado por el partido Todos, vicepresidente del Congreso de la República, cargo que desempeñó también en el año 2016, secretario general del partido Todos, licenciado en Economía, egresado de la Universidad Cristiana de Texas, Fort Worth, Texas,
Tiene un diplomado en Ciencias Gerenciales de la Universidad Richland de Dallas, Texas. En el año 2014 fungió como presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos. Fue presidente de la Comisión de Migrantes del Congreso de la República y presidió el Parlamento Regional sobre Migraciones. De 2008 a 2011 fue cónsul general de Guatemala en Miami, Florida, en Estados Unidos. El quinto participante es el señor Rodolfo Noise. Él es candidato a diputado por el partido Creo. El señor Noise es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Francisco Marroquín y cuenta con una maestría en Administración Pública de Harvard University. Es empresario guatemalteco, fundador y expresidente de Corporación Amarillo S.A. Cuenta con experiencia en negociación y resolución de conflictos laborales, territoriales y administrativos, tanto en el ámbito público como privado. Fungió como vicepresidente de Almacenadora del País, Financiera Suma, como secretario general del partido Creo y como concejal quinto de la Municipalidad de Guatemala. Y finalmente, el sexto participante del panel de esta mañana es el señor Luis Alfonso Rosales Marroquín, quien es candidato a diputado por el partido Valor. El licenciado Rosales Marroquín es abogado y notario egresado de la Universidad Rafael Andívar, con 28 años de ejercicio profesional en todas las ramas del derecho. Es Magister Artium en Derecho Parlamentario por la Universidad San Pablo de Guatemala, catedrático de Derecho Parlamentario 1 y 2 en la Maestría en Derecho Parlamentario de la Universidad Panamericana de Guatemala. Ha sido diputado del Congreso de la República en 2 ocasiones, en el año 94 al 95 y en el 2000 al 2002. Ha sido diputado del Parlamento Centroamericano también en 2 ocasiones, del 96 al 2000 y del 2015 al 2020. Ha sido Procurador General de la Nación de los años 2002 al 2005 y en esta oportunidad es candidato a diputado del Congreso de la República por el Estado Nacional. Quisiera, por favor, que le dé una bienvenida con un aplauso a los panelistas del día de hoy. El nombre del panel que nos ocupa en este momento es Agenda Legislativa para modernizar la legislación en Guatemala con el objetivo de asegurar empleos formales a nivel nacional. Voy a, por favor, recordarle a los panelistas que este es un panel de presentación. No hay oportunidad de hacer alusión a los comentarios de compañeros del panel. Y le recuerdo al público que no tenemos la oportunidad de hacer porras o felicitación a los panelistas después de sus intervenciones. El panel tendrá una duración aproximada de 1 hora. Vamos a tener 2 preguntas para cada panelista y en cada pregunta tendrán 2 minutos para poder dar su respuesta. En la parte de atrás hay unos contadores y semáforos. En el primer minuto de su respuesta estará en anaranjado. Cuando falte 15 segundos, el semáforo pasará a ser rojo y al final de esos 2 minutos finalizará el uso del micrófono. Y al final tendremos una oportunidad de 3 minutos para una pregunta de resumen, en la cual cada uno de los participantes tendrá 3 minutos para resumir la respuesta a la última pregunta y los pensamientos que quieran compartir. Guatemala es un país que tiene una república y que tenemos una separación de los poderes, y claramente el rol del Ejecutivo, que es el que compartieron con nosotros los participantes del panel anterior, pueden ser un poco diferentes que el rol de los legisladores. Pero siempre debe existir una ruta y un rumbo de país. En esta oportunidad vamos a hablar del empleo formal en Guatemala.
El trabajo hace más que generar ingresos para las personas que trabajan. El trabajo dignifica, el trabajo da una oportunidad de sobresalir, da una oportunidad de crear un futuro para las familias y para nuestro país. Y la primera pregunta que yo quisiera hacer a los panelistas, y voy a empezar con el señor Manuel Conde, es la siguiente: ¿cuál será su rol en el Congreso para presentar o apoyar propuestas que brinden oportunidades para la generación de empleo o promover la inversión? Y particularmente, ¿cómo promovería la aplicación del convenio 175 que ha sido suscrito por Guatemala con la OIT y que se refiere al trabajo por hora y tiempo parcial? Gracias, muy amable. Un saludo del Partido de Avanzada Nacional PAN al liderazgo del sector empresarial y a la concurrencia de este día. Importante tener la claridad que el desarrollo y el empleo no se producen por decreto, y algunas veces se cree que por medio de una ley o de un decreto se está resolviendo o se está arreglando una situación problemática. La labor del Congreso de la República, ciertamente la Constitución así lo establece, es legislar, es intermediar, es fiscalizar, pero el desarrollo, la prosperidad y el crecimiento económico de un país no es por decreto. Tiene que ser el resultado de un esfuerzo nacional sostenible, producto del gran acuerdo nacional y de los objetivos y las metas claras de país para poder impulsar ese proyecto y jugar cada uno de los poderes del Estado el rol que le corresponde. ¿Cuál sería el rol de nuestro partido en el Congreso de la República en esas tareas? Pues fundamentalmente el rol de buscar la gobernabilidad política del país que permita canalizar esos objetivos y que permita de alguna manera ir construyendo ese proceso de crecimiento y desarrollo económico del país y de generación de empleo formal. La actual legislatura a la que pertenezco ha venido aprobando leyes de generación de empleo sostenible, de emprendimiento, y no ha sido suficiente la aprobación de estos decretos. Ha faltado el gran acuerdo nacional, el gran acuerdo de propósitos, el gran compromiso sectorial para alcanzar esos objetivos. El rol nuestro como partido será siempre el de buscar la estabilidad. Muchas gracias, licenciado Conde. Le voy a pedir a quienes están manejando el tiempo, tal vez 2 minutos es muy corto, agreguémosle unos 30 segundos a cada pregunta. Les pido disculpas, licenciado, 2 minutos es muy corto, estamos tratando de manejar el tiempo y regresar a la agenda, pero creo que lo que ustedes tienen que decir es muy importante. De nuevo, la pregunta referente a cuáles podrían ser las propuestas a apoyar o promover para desarrollar la generación de empleo y promover la inversión, al señor Lobos Madrid. Muchas gracias, buenos días para todos. Quiero comentarles que nosotros, como Partido Vamos, tenemos y hemos presentado a toda la población nuestro Plan Nacional de Innovación y Desarrollo. En ese plan nosotros hacemos todas las consideraciones necesarias en este tema de creación y generación de empleo, porque consideramos que es uno de los problemas más grandes que tienen nuestra población y nuestro país. Nosotros consideramos que no han habido acciones definidas en este tema, y entonces nosotros en este plan le apuntamos a acciones definidas, como por ejemplo, nosotros vamos a fomentar las exportaciones. Consideramos que es muy necesario el ingreso por esa ruta, pero también consideramos que es muy importante darle seguimiento y fomentar y hacer crecer las MIPYMES. Y otro de los ejes importantes para nosotros es también, digamos, fomentar el turismo. Por supuesto, para crear nuevos empleos necesitamos tener recursos.
nosotros consideramos que esa es la vía para generar estos recursos. Nuestra función en el Congreso sería darle viabilidad a todas aquellas leyes, leyes que vayan en ese sentido, ¿verdad? Porque incluso al considerar nosotros el tema del empleo, vamos a caer también que no es solo generar empleo y tener más empleos, tenemos que dar también infraestructura para ese tipo de empleos. Nosotros hemos oído claramente que decimos, o que se dice, que hay mano de obra, pero que no hay capacidad en las personas para poder optar a los empleos que existen. Entonces, nosotros consideramos también apoyar por la ruta que estamos hablando, digamos, el tema del INTECAP. Para nosotros es un bastión bien importante, digamos, que INTECAP participe en la creación, en la formación de las personas con capacidad para poder ser objeto y ente de un empleo, porque los empleos, como alguien lo mencionaba en la mañana, ¿cómo están? Misma pregunta, señor Pérez, ¿qué tipo de leyes o modificaciones promoverá usted desde el Congreso para promover el empleo formal y la inversión? De acuerdo. Bueno, así como tenemos un problema en Guatemala de captura del Estado, tenemos también un problema de captura del mercado, y esto impacta directamente en los empleos, en la generación de empleos formales y en el tipo de empresas y en la cantidad de empresas que tenemos. Esto se ve expresado, por ejemplo, en el que 3% de las empresas en Guatemala son grandes empresas y 97% son MIPYMES. El 85%, más del 85% de los empleos en Guatemala son generados por MIPYMES, pero a las MIPYMES solo les corresponde únicamente el 4% de las utilidades totales en Guatemala, mientras que a las grandes empresas el 65%, cuando son la menor proporción. Esto lo que refleja en realidad es que hay una pirámide inversa de una captura del mercado por prácticas monopólicas y oligopólicas que están evitando que se desarrollen micro, pequeñas y medianas empresas que pueden generar un montón de empleos como lo están haciendo ahorita. Entonces es fundamental empezar, para rescatar el mercado y dinamizarlo, empezar con una ley de competencia, una política de competencia integral, ¿verdad? Es el único país en la región que no tiene una política de competencia suficiente que nos permita empezar a dinamizar el mercado y empezar a quebrar estructuras de concentración en términos de oligopolios y monopolios que evitan un mercado competitivo. Y por otro lado, en la parte de la captura del Estado está sirviendo más bien como un ancla al desarrollo y no como un aliado para el desarrollo de empresas, y por lo tanto es muy difícil abrir o cerrar empresas, registrar marcas, propiedad intelectual, ingresar a LICs, patentes, licencias, etcétera. Entonces esto se repite en toda la administración pública, y cuando es un común, lo que sucede es que es un mal endémico del Estado, y por eso empezar por temas como, por ejemplo, el servicio civil, profesionalizar la burocracia, legislación en términos de procedimientos administrativos y gobierno electrónico que permitan que las personas que quieran abrir o cerrar empresas, por ejemplo, puedan tener facilidad y no se tarden 3 años para intentar hacerlo y que finalmente no lo logren, que sea un aliado el Estado, la administración pública en términos de desarrollo y que no sea un ancla. Gracias, licenciado Pérez. La dificultad de hacer negocios en Guatemala es una realidad que vivimos. Durante años hemos trabajado desde el sector empresarial organizado, promoviendo con el Ministerio de Economía la facilidad y la medición del Doing Business en Guatemala, que avanzó durante algunos años, también ha atrasado en años recientes. Licenciado Alejos, usted ha participado en el Congreso y va para reelección. ¿Qué legislación propondría usted o promovería en la siguiente diputación cuando sea electo? Bueno, pues en este caso yo creo que para poder generar empleo en nuestro país necesitamos, para empezar, certeza jurídica. Lamentablemente no hemos tenido certeza jurídica. Hemos visto algunos fallos de cómo algunas empresas que ya tenían licencia para operar se les han sido retirado. ¿Y qué sucede? Sucede que las personas que quieren venir a invertir a nuestro país, o incluyendo también los inversionistas locales, pues no quieren invertir debido a esta falta de certeza jurídica. Además de eso, tenemos costos elevadísimos en materia de seguridad. Estamos hablando de aproximadamente un 10% que pagan las empresas en costos de seguridad, lo que nos quita una competitividad fuerte
a nivel de la región, y por eso pues muchos inversionistas prefieren invertir en otros países. Nosotros como parte del Congreso hemos reformado el Código de Comercio, que fue algo importante precisamente para poder mejorar en el índice del Banco Mundial, que se llama el índice de Doing Business. También hemos, en este caso, aprobado un presupuesto que tiene los parámetros macroeconómicos estables. ¿A qué me refiero con esto? A un 25% de deuda en relación PIB, o a menos de un 2.5% del déficit fiscal. Es importante mantener nuestros parámetros macroeconómicos y una economía estable. Desde el Congreso de la República nosotros debemos de aprobar la Ley de Infraestructura Vial. Estamos hablando de la Ley de Competencia, Ley de Leasing, acceso a nuevos mercados, por ejemplo la aprobación del TLC con Corea del Sur y algunos otros países, el convenio 169 para tener precisamente lo que hablaba de certeza jurídica, la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, la Ley de Servicio Civil, y además debemos de fiscalizar para, en este caso, que el reglamento del convenio 175 pueda entrar en vigencia lo antes posible, ya que debido a que no se ha hecho hemos perdido oportunidades fuertes en donde varios jóvenes, que como ya se mencionaba con anterioridad, más de 200,000 jóvenes salen a buscar empleos año con año y la gran mayoría no lo consiguen. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Alejos. Realmente Guatemala es un país que tiene mucha reglamentación y mucha normativa, y en algunos casos pensamos que hay más leyes que capacidad de hacerlas cumplir. Licenciado Noise, usted es empresario, usted ha enfrentado la realidad de tener una empresa y salir todos los días a generar empleo y pagar salarios y cumplir con la normativa. Desde su posición del Congreso, ¿qué legislación o normativa promoverá usted para promover el empleo y la creación de inversión en Guatemala? Muchas gracias, buenos días. Pues sí, efectivamente, yo soy empresario desde los 15 años, empecé vendiendo helados, y entonces sé la posición número 2 en el ranking de los trabajos más odiados de Guatemala es ser empresario. Pese a que ser empresario es desde el chiclero, el taxista, el que reparte, pero hemos sido mal vistos. Pero empresario es un emprendedor. El guatemalteco tiene la ventaja que por naturaleza somos emprendedores, sino que lo digan los miles de nacionales que están en Estados Unidos, que con reglas claras se vuelven súper efectivos. Pero como los empresarios dependemos del número 1 más odiado, que es la clase política, por eso yo he dado el paso a participar, porque creo que es desde la política donde podemos hacer los cambios que nos beneficien a la mayoría. Yo estoy seguro, y aquí nadie lo puede negar, en 2 minutos y medio, nadie puede decir que por Congreso o por decreto se generen fuentes de trabajo. Si no, ya tendríamos diputados que los últimos 10 años los hubieran generado. La única manera, y poder ser puntual, es con reglas claras. Pero específicamente, en 2 minutos y medio yo les quisiera decir 2 ejemplos cómo podemos impactar positivamente para la generación de empleos. El primero, en la Constitución existe el artículo 231 que regula la región metropolitana y nadie en 35 años se ha preocupado por reglamentar eso. Eso da certeza para los temas de basura, de transporte, agua, que de alguna manera genera empleos, pero sobre todo da certeza jurídica a las personas que quieran invertir en la ciudad de Guatemala. Segundo punto, el FHA. Un tema tan sencillo como permitir que en vez de 4 niveles existan 6 niveles sin elevador, va a suplir la demanda de 100,000 casas. 100,000 casas anuales que se necesitan, que no necesitan fondos del ICS, no necesitan fondos del Estado, necesitan simplemente una regulación que permita que se hagan. Y cuando se hacen, se beneficia a la banca, se beneficia a la construcción y sobre todo se beneficia a la gente que todos los días tiene que sufrir en el tráfico para venir a Guatemala. Son casos puntuales. En el área rural, con una ley clara de concesión o de privatización de las vías de comunicación, permite que llegue la inversión al área rural y se generen los puestos de trabajo formales. Una regulación sencilla que permitiría que la gente pueda invertir en su lugar de vivienda y no tenga que irse a Estados Unidos. Hay pocas cosas que se pueden hacer, pero la voluntad es lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Noitze. Señor Rosales, su experiencia ha sido amplia y con participación en órganos internacionales. Seguramente han conversado de
cómo en otros países se enfrentan estos temas. ¿Qué priorizaría usted en una agenda legislativa para promover el empleo formal y el desarrollo de las inversiones en Guatemala? Sí, muchas gracias y muy buenos días. La verdad es que obviamente no podemos hablar de una agenda parlamentaria que no sea congruente, coincidente y que vaya en el mismo camino de un plan de gobierno y un plan de ejecución de políticas públicas. Así que ustedes ya escucharon a nuestro vicepresidencial, el licenciado Roberto Molina. Él ya les ha explicado el tema de certeza jurídica, el tema de inversiones, de creación de áreas de inversión especial en las áreas fronterizas. Y obviamente nosotros como diputados, ¿cuál sería el rol que tendríamos que hacer? Es viabilizar toda la legislación que vaya a favor y coincidente con esas políticas que están planteadas en nuestro plan de gobierno. En el tema de inversión específicamente, hay un par de leyes que creo que ya debemos estar empezando a discutirlas en este Congreso o en la siguiente legislatura. Número uno, la ley de inversión turística. Guatemala, con toda la potencialidad, con todos los atractivos y todos los destinos que tiene, es la única en Centroamérica que no tiene una ley de inversión turística modernizada. Costa Rica tiene hace más de 30 años esa ley y creo que esto debe de impactar directamente en la generación de empleos en esa área y que puede ser empatada muy bien con algo que debemos de empezar a discutir ya, que es la ley de primer empleo, porque nuestros jóvenes salen al mercado laboral, salen a buscar trabajo y no encuentran, uno, ni las oportunidades, dos, hay exigencias de alguna expertise o experiencia que deben tenerse y lo cual es imposible para ellos cumplir. Así que hay ya legislaciones que han avanzado en ese tema, especialmente en los países del Cono Sur, que yo creo que podemos traer a Guatemala como una de las expectativas número uno, para generar empleo, dos, para que esos jóvenes vengan al mercado formal de trabajo, es decir, saquen su NIT, contribuyan al Seguro Social, empiecen a formar su currículum que les puede servir más adelante para buscar un trabajo mejor remunerado y con una mejor expectativa de cumplimiento. El otro tema es que obviamente estamos hablando del convenio 175. Nosotros estamos de acuerdo con el trabajo parcial. Creemos que ahí son dos sectores los que se benefician especialmente, aunque no exclusivamente, que es el del estudiante que quiere estudiar y trabajar, y por supuesto el de la ama de casa o madre que quiere cuidar a sus niños, estar con su familia, pero quizá también tiene necesidad o el deseo de salir a trabajar. Ahí sobre dos bases creo que debemos de trabajar y sentarnos a discutir y platicar. Muchas gracias. Conceptos muy interesantes referente a normativa legislativa que pudiera apoyar, y creo que también mención importante del concepto de la alineación de los intereses que deben existir en todos los órganos del Estado. Pasando un poco a temas del guatemalteco, yo coincido con el licenciado Noitze, que los guatemaltecos somos trabajadores. El tema de la formalidad y la informalidad en Guatemala se puede debatir en muchos temas y de muchas formas, pero en Guatemala el trabajo por tiempo parcial existe, y es de todas esas personas que salen a chambear, como decimos, que no encuentran una oportunidad de tener un empleo formal que esté beneficiado por prestaciones sociales y una cobertura de seguridad social. Y eso me lleva a la segunda pregunta, y la pregunta es la siguiente. Guatemala va atrasada con relación a países vecinos en lo que se refiere a la evolución y la reforma previsional. ¿Qué mecanismos o qué reforma promovería desde el Congreso para mejorar la cobertura y el alcance de la seguridad social en Guatemala? Incluso en el área rural, donde existe una muy escasa cobertura de IMSS. Y vamos en el orden inverso al primero. Le invito, licenciado Rosales, a que usted empiece con su respuesta referente a cómo promover el mayor desarrollo y evolución de la reforma previsional en Guatemala y la penetración de la seguridad social a los lugares donde hoy no alcanza. Sí, definitivamente, cuando hablamos de seguro social, estamos hablando de una normativa buena, pero obviamente que data de hace muchos años, que obviamente requiere de un nuevo análisis, requiere de un nuevo estudio. Yo no soy un experto en derecho laboral, pero sí hay expertos en derecho laboral y por supuesto tiene que hacerse desde un punto de vista tripartito. Desde la perspectiva del Congreso, nosotros como legisladores o futuros legisladores
por supuesto, de la perspectiva de las autoridades encargadas de esa área, desde la parte de la función pública, y por supuesto con el compromiso y la comparecencia del empresariado, que es quien nos tiene que dar ese soporte en esto. La ley del ICS permite, entre otras condiciones, la contribución voluntaria, pero lo tiene limitado únicamente para aquella persona que ha estado en el régimen obligatorio y le da esa oportunidad para que se pueda convertir en un contribuyente voluntario. Sí, pero sí cumple con ciertos requisitos de temporalidad y algunas cosas. Yo creo que esta idea de abrir la voluntariedad para la cotización y la afiliación a los servicios del ICS es algo que debemos, sobre lo cual debemos de platicar, de negociar y de ver sobre cuál es el beneficio y costo para que ese servicio pueda estar mejor fondeado y que obviamente pueda cumplir con esos propósitos que tiene como sistema de previsión social. Muy bien, muchas gracias. La voluntariedad del sistema de seguridad social en Guatemala es un tema que se viene conversando, precisamente está en las noticias en estos días recientes. Señor Noitze, la pregunta, ¿qué acciones concretas promoverá usted desde el Congreso para poder desarrollar una reforma previsional, avanzar en la cobertura de la seguridad social en Guatemala o mejorar los servicios que el guatemalteco trabajador de cualquier tipo que sea, formal, informal, de tiempo parcial, pueda obtener beneficios de la seguridad social en Guatemala? Bueno, yo sí creo que efectivamente el seguro social hay que hacer cambios profundos desde la base actuarial de sus programas de jubilación, que entiendo que son viejísimas, no son actualizadas. Yo sí creo que tenemos que independizar formalmente lo que son los planes de jubilación de los planes de salud. Y la salud hay preventiva y correctiva. De alguna manera vemos que se mencionaba en el foro anterior que por lo menos existe el ICS, pero todos los que están aquí que tienen algún empleado o que los que hemos usado el ICS sabemos que su deficiencia es marcada y la verdad es que la gente normalmente lo utiliza solo en casos extremos porque no tiene otra opción. Entonces sí tenemos que reformar la cobertura, no exclusivamente que la dé el ICS, sino que permitir un mecanismo transparente que pueda ser utilizada otra infraestructura que existe en el país. Pero lo más importante, y regresamos a la pregunta anterior que yo no tuve tiempo de contestar, es sobre la empresarialidad o el tiempo parcial. Hoy no permitimos que un empresario individual pueda aportar al ICS. Entonces estamos limitando la oferta del ICS que permitiría que sus números sean beneficiados en cuanto al tema actuarial. Entonces debemos aperturarlo y desde el Congreso nosotros tenemos que acercarnos a la Junta Directiva del ICS para encontrar una modernización. Yo siempre he dicho que el empresario guatemalteco es muy ágil y nunca inventamos el agua azucarada. Hay modelos a copiar a todo nivel mundial de cómo hacer que funcione la previsión social. Pero el segundo paso, una medida que no puede ser tomada inmediatamente, es quitarle la exclusividad al ICS. No puede ser de golpe, pero hay que permitir que los trabajadores de alguna manera puedan elegir, como hacen en otros servicios, dónde quieren cotizar su jubilación y dónde quieren cotizar su salud. Es importantísimo que nosotros le demos a la persona que trabaja la oportunidad de escoger dónde quiere aportar esos fondos que son para sus tiempos dorados. Entonces, el ICS hay que mejorarlo. Ha habido aumento en cobertura, digamos en Quetzaltenango inauguraron un hospital enorme que yo creo que va a ayudar a Occidente, pero nunca vamos a poder alcanzar la demanda si no mejoramos la oferta del seguro social. Muchas gracias. Creo que hay claridad referente a que la seguridad social en Guatemala no alcanza a todos los guatemaltecos, especialmente en el interior. Licenciado Vallejos, usted ha participado en el Congreso y este es un tema que creo que han conversado, pero en la siguiente legislatura, en el caso de su persona, ¿de qué forma promoverá usted el desarrollo de una reforma previsional o una ampliación de la cobertura de la seguridad social en Guatemala? Bueno, pues en este caso yo creo que en el ICS por donde se debe empezar es como ordenar la casa. ¿Qué es lo que sucede? En este caso el Estado está atrasado en sus cuotas, no cumple con la ley
si no se cumple con la ley, pues es evidente que en este caso el ICS no tiene los fondos suficientes para poder ampliar la cobertura y poder dar un servicio de calidad. Además de eso, desde el Congreso de la República se deben de trabajar para poder pasar las leyes que mencioné con anterioridad, porque también es importante que podamos mover, primero generar pues más plazas de empleo, que esto viene a generar mayor cantidad de afiliados. Una mayor cantidad de afiliados, pues es evidente que se van a tener mayores recursos, mayor cobertura, que como reitero, pues ahorita en esta última administración ha venido mejorando, pero que con anterioridad hubieron retrocesos muy grandes. Es importante que el Congreso de la República mantenga la fiscalización de que se haga el pago al ICS y además que mantenga la fiscalización en cuanto al servicio, que sea un servicio de calidad que se dé, que podamos aprobar estas leyes que van a mover al sector informal a la formalidad para poder aumentar en este caso también el número de afiliados. Y como reitero, pues mencioné con anterioridad varias de estas leyes que son importantes en nuestro país, que tenemos que aprobarlas, tenemos que trabajar en el Congreso de la República para encontrar los consensos necesarios con los diferentes partidos políticos para poder hacer una realidad y poder tener un empleo digno todos los guatemaltecos y que se pueda en este caso pues pagar esta cuota que el ICS debe de manejar de una manera transparente y debe de haber una fuerte fiscalización de la utilización de los recursos del ICS. Muchas gracias. Gracias, señor Alejos. La seguridad social muchas veces pensamos que se refiere específicamente a la invalidez, vejez y sobrevivencia, como hemos conocido. También se refiere a servicios de atención médica. Y en países vecinos han habido complementos entre el servicio público y la complementariedad que puede existir con proveedores privados. Los guatemaltecos, a falta de una solución integral, completa y que contemple a los empleados formales y a los empleados informales, enfrentan personalmente los retos que esa dificultad les presenta. Licenciado Pérez, me gustaría preguntar desde su punto de vista y en línea con el partido por quien usted es candidato, ¿cómo priorizarían ustedes el trabajo legislativo para poder ayudar al guatemalteco a enfrentar los retos de la seguridad social? Bueno, en el programa político del Movimiento Semilla hay dos sendas importantes paralelas para el desarrollo. En el programa para el 2050, una de las sendas es el crecimiento económico, la complejización y robustecer la matriz productiva, pero la otra que es fundamental es encaminarnos hacia una red de protección social básica, y ahí es fundamental la seguridad social. En realidad, para el 2050 el programa contempla que podamos tener seguridad social universal y se pueden pensar diferentes modelos de seguridad social particularmente. Hay ejemplos en la región. Costa Rica, por ejemplo, es un ejemplo importante de eficiencia en términos de seguridad social, pero para eso el primer paso, y en realidad en la agenda legislativa para los primeros 4 años, es importante empezar recuperando el Estado, combatiendo la corrupción. De los casos más tristes de corrupción que hemos visto recientemente, o por lo menos en los últimos años, muchos tienen que ver con el ICS y con los medicamentos sobrevalorados que luego se vuelven financiamiento ilícito, por ejemplo, y que contribuyen a la captura del Estado. Pero entonces lo importante es empezar combatiendo la corrupción, y también pasa, por ejemplo, por hacer fáciles los procedimientos administrativos, de nuevo, la parte de los modelos de administración pública para facilitar el acceso a la seguridad social. Pero para eso necesitamos también un montón de empresas que sí coticen al ICS, ¿verdad? Que no se vuelva engorroso el procedimiento para hacerlo, y que todos los empleos que se generen puedan ser empleos formales, que todas las empresas que existan puedan ser empresas formales también. Muchas gracias. Licenciado Lobos, su participación laboral, particularmente el Ministerio de Trabajo y particularmente la experiencia que tuvo temas de previsión social, creo que hacen un tema en el cual usted tiene opiniones que son fuertes y son determinantes. Comparta con nosotros su idea, cómo desde el Congreso usted trabajaría para provocar una reforma en la previsión social y temas de pensiones en Guatemala. Sí.
Bueno, obviamente nosotros en nuestro partido tenemos nuestro plan de gobierno y en el cual tenemos contemplado temas como el presente. Desde el Congreso nosotros lo que tendríamos que hacer es obviamente fomentar todo aquel tipo de leyes que hagan factible, que digamos que la previsión social abarque a todas las personas que tienen derecho, y incluso aquellas que no lo pudieran tener. De la época aquella para acá han pasado varios años y la previsión social, por supuesto que para nosotros es bien importante. De hecho, estamos considerando darle todo el apoyo a través del Congreso para poder lograr que el Ministerio del Trabajo pueda digamos, desarrollarse de mejor manera. Incluso nosotros consideramos mejorar el tema del presupuesto, incluso del Ministerio, para poder ampliar la cobertura, y no solo en este tema, sino que también en todos los temas relacionados con la previsión social. Obviamente, aquí tendremos nosotros que buscar los consensos necesarios y probablemente en algunos y determinados casos, digamos, formar todas aquellas mesas técnicas que nos permitan poder desarrollar esta actividad de una forma coherente, porque nosotros dentro de nuestro plan tenemos considerado, digamos, llegar a consensos y establecer todas aquellas mesas técnicas que nos permitan no tener ningún tipo de confrontación a la hora de querer nosotros con la parte de gobierno implementar todas aquellas medidas que vengan en redundancia de nuestra población. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Licenciado Conde, usted ha participado en el desarrollo de una época muy importante en Guatemala, desde la época de los tratados de paz. Usted ha vivido en primera persona, ha sido participante en debates de pactos fiscales, en las metas que teníamos que cumplir como resultado de los acuerdos de paz. Y con la experiencia particular que usted tiene en el tema de resolución de conflictos, el tema de la previsión social es un tema que siempre conlleva conflicto. Las autoridades de la seguridad social hablan de los retos de la financiación, los representantes del sector laboral en algunos casos hablan de que no se puede separar y que debe darse la autonomía a una institución, y los legisladores tienen dudas al respecto de la ruta que se debe transitar para llegar a hacer una reforma previsional en Guatemala. Quienes tienen una interpretación liberal de la ley orgánica del ICS dicen que el ICS debe ser un órgano rector y participar en la supervisión de un sistema de previsión. Quienes tienen una interpretación más conservadora dicen que el ICS debe ser el monopolio de la previsión social en Guatemala. Y desde su punto de vista, habiendo visto tantos años del tema, pido su opinión y el rol como legislador que usted serviría para avanzar la agenda de la previsión en Guatemala. Gracias. Empiezo con una triste historia. En el año 2016 fuimos invitados 8 diputados de distintas bancadas por una fundación guatemalteca en asocio con una fundación chilena para ir a Chile a conocer el sistema previsional y a entrevistarnos con el señor José Piñera, que es uno de los grandes artífices del tema en Chile. Volvimos del viaje, a los 8 días de estar de vuelta se planteó un antejuicio contra nosotros, acusándonos y denunciando que queríamos privatizar el ICS. Imagínense ustedes, que vayamos 8 diputados de distintas bancadas a conocer un sistema que es eficiente a un país latinoamericano, y que al volver, el simple hecho de haber ido a conocer la experiencia nos haya generado un antejuicio y una denuncia de que teníamos la intención de privatizar el ICS. Así de absurdo. Afortunadamente la Corte Suprema de Justicia rechazó ese antejuicio por frívolo y por totalmente improcedente. El tema del seguro social a mí no me gusta como está. No estoy de acuerdo con que nos conformemos con lo que tenemos. Creo que la previsión social debe ser algo prioritario, porque es verdaderamente una necesidad nacional que tiene que ser resuelta. El hospital de especialidades del ICS se construyó hace 50 años y el mobiliario es el mismo. Así de patética la situación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo he hablado y recientemente hablé con el presidente del ICS. El ICS, si no tiene las capacidades de brindar la atención a la Guatemala rural, al campesino, a la gente que está
pagando su IX. El IX tiene que contratar y subcontratar servicios para poder dar la mejor atención a aquel que está cotizando mensualmente su pago del Seguro Social. Que el Estado le deba al IX es grave, pero que el Estado le deba y siga cobrando el IX al trabajador es doblemente grave. Tenemos que trabajar y reformar lo que haya que reformar. Muy bien, creo que puntos de vista muy determinantes en el panel. Realmente estos son temas muy profundos para Guatemala y son temas que ustedes como legisladores tendrán una gran responsabilidad para quienes estamos acá y todas las personas que somos parte del órgano productivo de Guatemala, y ojalá para todas aquellas personas que hoy se encuentran en la informalidad y que buscan tener una solución para enfrentar sus enfermedades y su edad de retiro. La tercera ronda de preguntas vamos a darles 3 minutos a los panelistas. Es una pregunta que les da la oportunidad de hablar un poquito de los temas que son más importantes para ustedes. Y la pregunta es la siguiente: el mercado laboral de Guatemala ha evolucionado con el avance de los años, pero el marco legislativo laboral data a mediados del siglo pasado. ¿Cuál sería el principal tema que usted propondría modernizar o modificar desde el Congreso en lo que refiere a normativa, marco jurídico legislativo laboral, con los objetivos de promover la creación de empleos formales y dignificar al trabajador guatemalteco? Empiezo, diputado Alejos, por favor. Muchas gracias. Yo creo que cuando hablamos del tema económico es un tema eminentemente integral. Estamos hablando desde el proceso que pasamos los guatemaltecos, en donde de cada 2 niños guatemaltecos sufre uno de nutrición crónica. Posteriormente pasamos a un sistema educativo en donde aproximadamente hay un 5.7 de años de permanencia en el sistema educativo de parte de los niños. Estamos hablando que posteriormente a eso solo un 2% consigue llegar a una educación universitaria superior, y efectivamente esto pues nos resta competitividad. Yo creo que debemos de trabajar fuertemente en fortalecer el INTECAP en las carreras cortas, que creo yo que podrían venir a generar un beneficio para los jóvenes específicamente, en donde puedan ya tener una capacidad para poder ir a conseguir un trabajo. En cuanto a materia legislativa, ya hemos mencionado con anterioridad varios de los temas que son importantes: la ley de infraestructura, la ley de competencia, la ley de leasing, el poder abrir espacios, en este caso con nuevos mercados como lo es por ejemplo Corea del Sur, lo que es el 169 para poder tener certeza jurídica, fiscalizar para tener el reglamento del tiempo parcial, que es en este caso el 175. Creemos que es importante también la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, una ley de servicio civil que también en este caso promueva la meritocracia, y que en este caso, como lo mencionaban también ya algunos candidatos con anterioridad, por ejemplo los relones 029, en donde no podemos generalizar, pero sí se tiene conocimiento que no cumplen con una función que los guatemaltecos esperaríamos a nivel laboral. Esto es algo, como reitero, integral. También estamos hablando de que data ya desde hace mucho tiempo, en este caso lo del Código de Trabajo desde los años 60, cuando hablamos de la Comisión Nacional Salarial. Al final del día esto queda a discreción del presidente de la República, debido a que no se hayan acuerdos, y se debe de alguna manera conformar y poder reformar para que sean cuadros técnicos y sea una decisión eminentemente técnica la que se toma, y que no venga a reducirnos en este caso una competitividad a nivel regional. Es importante también apostarle a temas como el turismo, que no se le ha aportado. Esto quiere decir poder apostarle a puertos, aeropuertos, para poder atraer mayor inversión a nuestro país en materia de turismo. Existe también una ley que está en discusión y que yo creo que el Congreso de la República debe tomar en consideración, y como reitero, pues todo esto se debe abordar de una manera integral
desde el organismo legislativo y son múltiples leyes las que debemos de reformar. Muchas gracias, señor Alejos. Continúo con la pregunta, que es una oportunidad para hablar de los temas que usted considera más importantes, licenciado Pérez, referente a los temas más importantes legislativos que pueden promover ustedes con una agenda para desarrollar el empleo formal en Guatemala. Sí, gracias. El tema del empleo formal también tiene que ver por una reflexión nacional sobre el tipo de empleo que queremos, ¿verdad? Ya lo mencionaban en la presentación inicial acerca de que si seguimos teniendo el mismo modelo de la matriz productiva que tenemos, pues el tipo de empleo son los mismos. Y lo que tenemos que hacer, y en la propuesta del plan de gobierno y en la agenda legislativa del Movimiento Semilla, hay un fondo de transformación productiva e innovación, y esto lo que hace son incentivar pequeños procesos hacia el camino a la industrialización del país y la matriz productiva. Hay, por ejemplo, 210 productos de clústeres cercanos que no solo son más empleos, sino que son mejores empleos. Y esta es una reflexión mucho más profunda, porque tiene que ver con qué tipo de empleos queremos crear en Guatemala, y no solamente en términos salariales. Es reflexionar acerca de qué persona nace y lo que quiere hacer de su vida es dedicarse a hacer jornal en el azúcar, por ejemplo, o dedicarse a trabajar en una minera, por ejemplo. Nadie. Y en realidad el mercado laboral hay que verlo como debiese ser. Las personas, según lo que sería deseable, es que elijan el tipo de empleo que quieren. Estamos acostumbrados a ver el trabajo como un favor que se le otorga a la sociedad o como una especie de caridad, y en realidad no, es una situación, una negociación en igualdad de condiciones idealmente, pero esto tiene que ver también con el mercado capturado que tenemos, no solo en la parte de la oferta de productos, sino en la parte de contratación de las personas, ¿verdad? Ahí por ahí decía Hugo Magul al inicio que es una decisión política el salario mínimo, pero el resto de salarios son una decisión de mercado, sobre todo de monopsonios que están regularmente, no compiten en un mercado dinámico y que fijan el tipo de salarios que debiésemos tener o que las personas debiesen tener, y que en realidad no están respondiendo a las dinámicas correctas del mercado. Es de nuevo una economía de captura que tenemos que hacer más dinámica, y por supuesto ver el tipo de matriz productiva y de exportación que tenemos es la misma que hace 200 años casi, prácticamente. Entonces tener un proceso de transformación e innovación productiva es fundamental, y también pedirle a cada quien que haga lo suyo, ¿verdad? Al Estado que pueda hacer lo suyo, que responda a la población, que garantice un clima de negocios favorables, al mercado que pueda tener un clima de negocios favorables, atracción de inversiones, generación de empleo en condiciones dignas. Y por ejemplo, aprovechando que estamos en un foro de CACIF y aquí está el sector privado organizado, por ejemplo, hay una presa de 350 millones del crédito fiscal que nos va a dejar el gobierno actual. Ojalá pudiésemos ser más activos y contundentes en pedirle y exigirle al gobierno actual que atienda ese tipo de cosas, por ejemplo. Es lo que le corresponde al Estado hacer, y es lo que en una sociedad desarrollada debiésemos asignarle los roles a cada una de las instituciones. Muchas gracias, señor Pérez. Licenciado Rosales, el tema que nos compete tiene que ver con las cosas que son prioritarias para el desarrollo de nuestro país. ¿Qué tipo de empleo queremos? No solo es el que queremos, pero para el cual estamos preparados. Entonces, la pregunta al respecto de la agenda legislativa que puede promover ustedes del Congreso va más allá del tema de reforma previsional, va más allá más allá que el trabajo por tiempo parcial y tipo de hora, incluye educación, capacitación. Se ha oído en el panel mencionar a INTECAP como un facilitador del desarrollo de oportunidades, de capacidades que tienen que cruzarse con las necesidades de los empleadores. Su oportunidad en el Congreso, ¿cómo la aprovecharía para promover el desarrollo del empleo formal y la economía? Vea, la hipótesis que se planteó al inicio de esta ronda de preguntas es absolutamente correcta. O sea, la legislación laboral es del año 1946, es decir, en esta etapa en la que nos encontramos a la luz y la realidad del crecimiento y la velocidad con que van avanzando los procesos económicos y procesos comerciales, obviamente es una legislación que requiere una revisión y readecuación de cara hacia el futuro, tomando en cuenta que es un futuro que va a ir cambiando muy rápidamente, no en la forma como cambió en los últimos 60 años o 70 que tiene esta ley.
Así que, número uno, creo que sí merece una... Lo otro es que no podemos olvidar es que todos estamos claros, o por lo menos en la exposición que hemos hecho, tanto el vicepresidenciable de Partido Obrero como nosotros, es que estamos claros en el sentido de que el Estado debe ser un Estado facilitador. El Estado no debe ser el gran empleador. Lo que debe crear son las condiciones para que sean ustedes, los empresarios, los que puedan generar las condiciones de generación de empleo. ¿Qué corresponde entonces en la agenda parlamentaria? Crear las normas, las legislaciones y las disposiciones que sean necesarias para que esas normas queden creadas. Así que yo mencionaba claramente al principio que hay una propuesta que estamos estudiando muy seriamente de generar una ley de primer empleo como una de las formas de que podemos incentivar a las empresas a que den ese primer empleo a los jóvenes que salen al mercado laboral. Lo otro es que sí le apostamos a la inversión turística como parte de eso y claro, por supuesto, a las áreas especiales de inversión que tiene que ver no solamente con el cero arancel que mencionó el vicepresidenciable, sino que obviamente tiene que ver con la forma como puede ser manejada esa empresa. ¿Quieren que hablemos de salario por productividad? Estamos dispuestos a hacerlo, es necesario. Lo que tenemos que tener como Congreso actual y la futura legislatura es que tenemos que tener el entendimiento y la realidad de que tenemos que escuchar a los sectores y que tenemos que hacer una agenda en común de cara a lo que se mencionó al inicio de este foro, una política nacional de empleo que no existe y que debe ser construida a la luz del modelo de desarrollo que vamos a escoger o que vamos a ver cuál es. Así que esa sería la aportación que podríamos tener. Yo sí siento que vamos a tener una necesidad grande de sentarnos a platicar. Va a haber un proceso de transición entre la elección y la toma de posesión y es necesario absolutamente que los actores nos sentemos en ese proceso a generar esas condiciones que vamos a hacer a partir del 14 de enero. Muchas gracias. Señor Lobos, la coyuntura entre el trabajo que un empleado potencial quiere y la oportunidad que un empresario o un empleador genera, muchas veces se cruza con dificultades legislativas, administrativas y operativas. No solo es difícil crear una oportunidad de trabajo, como empresarios nos toca muchas veces defender esas oportunidades de trabajo y empleo formal que se desarrolla en las empresas que tenemos a nuestro cargo. Desde su rol como legislador, ¿qué priorizará usted para promover el empleo formal digno en Guatemala y el desarrollo de las inversiones en nuestro país? Muchas gracias. Sí, como lo decía con anterioridad, nosotros le apuntamos a la creación de nuevos empleos y como lo manifesté también en su oportunidad, tenemos 3 ejes que son los principales, que como lo manifesté, digamos, es el fomento de las MIPYMES, también el fomento al turismo y también las exportaciones. Congruente con esto, nosotros tenemos para proponer en el Congreso una agenda legislativa que conlleva, digamos, leyes para crear que faciliten el tema del trabajo, porque como lo decía el licenciado Castillo, es complicadísimo y difícil, digamos, crear empleo en Guatemala. Por eso es que nosotros contemplamos, digamos, elaborar iniciativas de ley, como la ley de inversión del empleo, como también la ley de incentivos fiscales al sector turismo, reformas también a la ley de zonas francas, reformas a la ley de MIPYMES, y consideramos también, digamos, entrar a revisar otros proyectos de ley que se encuentran en el Congreso de la República estancados. Por supuesto que eso es con la finalidad de crear más empleo, pero también con la idea de que las partes, o sea, tanto el trabajador como el empleado, se sientan cómodos en la fase ya del empleo. Por ahí también nosotros hemos empezado a escuchar, y creo que todos lo sabemos, que hay algún sector que manifiesta, digamos, la posibilidad de modificar algunos artículos del Código de Trabajo. Ese para nosotros es un tema que lo consideramos consensuarlo en primer lugar,
Y en segundo lugar, digamos, establecer, si fuese el caso, mesas técnicas de trabajo para poder a continuación, podernos sentar a elaborar, en los casos sean necesarios, los proyectos de ley que nos lleven a tener una facilidad en el tema de la creación de empleo a nivel nacional. Gracias. Muchas gracias, licenciado Lobos. La función de la representación que ejercitan los políticos en Guatemala es un ejercicio valiente. Realmente tomar un tiempo y salir de las vidas empresariales, de familia, la vida privada y convertirse en un personaje público, realmente es un reto que muy pocas personas asumen. Y antes de continuar quiero felicitarlos a ustedes por la valentía que tienen de presentarse a elección, cada uno con sus partidos, cada uno con sus filosofías y cada uno con sus ideas, contribuyen al desarrollo de Guatemala. Y en ese sentido creo que estoy seguro que mis palabras reúnen los sentimientos de quienes los visualizamos desde afuera de la política. Agradecemos lo que ustedes hacen. Señor Noitze, usted nos mencionó que es empresario, que tomó la decisión de introducirse a la contienda política, y este será ejercicio nuevo para algunos otros del panel. Este no es un ejercicio nuevo. Cuéntenos desde su punto de vista qué priorizará para promover el empleo formal y el desarrollo de las inversiones en Guatemala. Bueno, pues primero que todo hay que quitarle ese estigma que ser empresario es malo. Realmente yo me reconozco no como empresario, sino que como marchante, y así habemos muchísimos en Guatemala. Hablábamos de que hay 6 millones de guatemaltecos en la EPA, en la población económicamente activa, pero solo aproximadamente el 20%, 1.200.000, son puestos formales. Eso no quiere decir que los otros 4.800.000 están comiendo del aire, pues. O sea, esos 4.800.000 están haciendo alguna forma de trabajo, alguna forma de empleo. Y entonces nosotros debemos de modernizarnos, debemos de dejar una legislación y una visión de 1960 y cambiar a perspectivas nuevas, en donde el ser emprendedor o ser un empleado público tiene un peso y una razón de ser. Miren, a mí me ha tocado ver de carne propia el impacto positivo que un empleo formal existe en el área rural. La comunidad se ve beneficiada, pero de alguna manera los salarios mínimos son un parón para esos empleos públicos, para esos empleos formales, perdón, porque lo mínimo minimiza. La libertad de contratación es una fundamental para que todas esas personas puedan contar con un empleo digno, porque no hay peor empleo que el que no existe. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Michael Porter, un estudio sobre Guatemala, sobre la competitividad, hace 10 años, lo pueden googlear. Miren, lo que nosotros a veces vemos como una desventaja se vuelve una ventaja para nuestra nación. La localización geográfica, nuestros microclimas, son ventajas que nos permiten suplir mercados que tienen demandas de nuestros productos. Yo me muero de la risa de que estuve en Estados Unidos hace poco y cuando supo que era guatemalteco, la persona me pidió perdón por Trump. Pero miren, gracias a Trump, Tony, que se acaba de ir, puede dar fe de que la industria textil en Guatemala está teniendo su auge que no se había visto en muchísimo tiempo. Los empleos que generan las maquilas son empleos de cascada. No digamos si nosotros desde el Congreso podemos realizar pequeñas situaciones, digamos como dice mi candidato, el pisto no alcanza, así no nos alcanza a nadie, pero con pequeñas decisiones que se pueden hacer con los presupuestos que tenemos, impactamos. El tema del café es un tema que sacude a muchísimas personas que de alguna manera están ahorita en pobreza extrema y con pocos recursos podemos tecnificar para que dupliquen su producción y pasen de supervivencia a un empleo digno. El INTECAP, con los recursos que tiene podemos dar capacitación para los call centers. Miren, la tecnología nos está absorbiendo y no hay peor cosa que ver todos esos papás que se sacrifican para que sus hijos estudien, que después no encuentren trabajo. Nosotros tenemos que darle la oportunidad y sobre todo ver que el empleador y el empleado tenemos los mismos derechos y hay que quitarle el estigma. Muchísimas gracias, señor Noitze. Yo quiero pedirle disculpas a los panelistas de hoy. El ritmo que hemos llevado es un ritmo realmente
muy corrido, pero aún con ese ritmo corrido creo que las intervenciones han sido muy valiosas, creo que han tenido la oportunidad de priorizar los mensajes y nos llevamos puntos de vista muy importantes. Llego a la última pregunta del panel. Señor Conde, repito, el ejercicio de la política en Guatemala, para algunas personas lo han hecho más, algunas personas lo han hecho menos, pero el sector público en Guatemala es una parte muy pequeña del Producto Interno Bruto de Guatemala. Dentro de los empleos de Guatemala se generan pocos empleos en el sector público versus los que se generan por las actividades productivas, tanto el empleo formal como las personas que se autoemplean y viven en esa informalidad, pero como decía el expositor anterior, eso no significa que viven del aire. Son personas que todos los días trabajan, se ganan la vida, mantienen a su familia y les preocupa la situación económica de nuestro país. Porque cuando el país está mal, esas personas enfrentan los mismos retos que el empresario. Señor Conde, regresando a la posición en la cual usted pueda ejercer como diputado de influencia el desarrollo del empleo formal en Guatemala, la generación de inversiones y las oportunidades para el guatemalteco. Muchas gracias. Los guatemaltecos tenemos que hacer un esfuerzo grande para ver nuestra realidad y para despojarnos un poco de una visión tradicional del trabajo. Hace 70 años que se legisló en Guatemala en materia laboral, en materia previsional, y seguimos todavía abanderando esas causas de hace 70 años. La visión tradicional, jornada laboral, salario. Y no salimos de ese encuadre de jornada laboral, salario. Hace 70 años esa visión tradicional impregnó el mundo. Los países socialistas del lado del trabajador, los países capitalistas del lado del empleador. Esa guerra fría pasó y seguimos nosotros en esa confrontación. Ya la relación trabajador-empleador sigue siendo tensa. Los secretarios de conflicto son los que más pelean, las comisiones que van a negociar van en un ánimo de confrontación. Creo que eso no ha ayudado a una relación armónica entre trabajador y empleador. La modernización en la relación laboral es obligada. Creemos en el salario del tiempo parcial. ¿Por qué? Porque la dinámica laboral es otra. Antes teníamos 2 jornadas con un tiempo de almuerzo, luego jornada única. Hoy tenemos las jornadas parciales para el que trabaja, para el que estudia, para la madre. Tenemos que modernizar la relación laboral. Pasar de la informalidad a la formalidad es un calvario. Es un calvario. Ir a la SAT e inscribirse es un calvario. Deje de rendir un informe y le viene la multa. ¿Qué hacemos para cambiar esas condiciones? Al extranjero alfombra roja, al guatemalteco la SAT. ¿Qué es eso? Tenemos que aprender a tener una relación constructiva y armoniosa. Guatemala va a salir adelante y el empleo se va a generar, sí. Hay reglas claras, si hay seguridad, si hay servicios para el que quiere emprender un esfuerzo empresarial, si hay una promoción de marca país para entrar a mercados, si hay una percepción diferente entre el que genera empleo y el que va a trabajar. Hagamos grande a Guatemala, sí, hagamos grande a Guatemala con nuestro esfuerzo en el sector privado, en el área política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Conde. Es muy difícil generar conclusiones de intervenciones que cada una de ellas es una conclusión. Yo no podría decir mejor que los candidatos a diputado que el día de hoy expresaron sus pensamientos. Yo no podría resumirlos de mejor forma que como ellos lo resumieron, porque como pedí disculpas antes, los tiempos han sido muy destilados. Un último tema que no logramos abordar el día de hoy es el tema de la dificultad política que enfrentan el Estado, los empleadores y los sectores de representación laboral todos los años, que se gira alrededor de la fijación del salario mínimo. Y creo que en el panel una de las conclusiones que sí podemos sacar de todas las intervenciones
es que debe existir una modernización del marco legislativo del sector laboral, la relación de empleo, la oportunidad de trabajar tiempos parciales y que la seguridad social proteja a aquellas personas que ejercen trabajo por menos del tiempo completo. Porque no todas las personas pueden o quieren ejercer un trabajo de tiempo completo, pero no por eso debe nuestro Estado y el marco legislativo olvidar a esas personas. El otro tema que se hace evidente en las intervenciones es que reconocemos que en Guatemala el trabajo formal es un privilegio y la protección de la seguridad social es un privilegio del cual gozamos solo ese 20% de los que estamos en la formalidad. 80% de los guatemaltecos salen ganando, sobreviven, comen, educan a sus hijos, enfrentan las enfermedades y los problemas de la salud, pero los enfrentan desde una posición que en mi punto de vista es precaria. El Estado de Guatemala, quienes generamos empleo, los legisladores y quienes nos gobiernan tienen una gran responsabilidad, y eso es el llamado que yo les hago a ustedes. Con la filosofía de partido y personal que ustedes tengan, ustedes van a ser electos, ustedes van a trabajar desde el legislativo. Recuerden la importancia de todos esos 14, 15, 16, Carlos Raúl decía 16,5 millones de guatemaltecos que vivimos en ese marco que a ustedes les toca crear, modificar y desarrollar para Guatemala. Quiero agradecerles a ustedes la participación, al público, su participación también. Lamento que no haya oportunidad de más tiempo porque estoy seguro que hay muchas preguntas que el público quisiera tener respondidas, pero los siguientes días en sus campañas ustedes tendrán la oportunidad de hablarlo. Muchísimas gracias. Un aplauso para los panelistas, por favor. Agradecemos a los panelistas quienes nos han hablado sobre cuál es la agenda del Congreso para modernizar la legislación en Guatemala a fin de asegurar los empleos formales a nivel nacional, y un agradecimiento especial a nuestro moderador, al señor Germán Girón. Seguidamente tendremos el tercer panel con los candidatos a alcalde, cuáles son las propuestas innovadoras para crear empleos formales y retener el talento joven de sus municipios. Y les tengo una buena noticia: al finalizar este panel vamos a poder almorzar en lo que disfrutamos del siguiente